Un terror silencioso se apoderó de partes de Ucrania. No era el miedo a la guerra o a los problemas políticos. Era algo mucho más terrible y escondido. Se escondía en las sombras de pueblos comunes. Atacaba a los que no se lo esperaban. En regiones como Pologi, Dnipropetrovsk, Kharkiv y Zaporizhia, una presencia oscura se movía sin ser vista. Mujeres jóvenes y niñas empezaron a desaparecer, o las encontraban, pero ya sin vida, de forma muy cruel. El terror no tuvo nombre por años. Era un susurro, un rumor escalofriante que crecía con cada nueva víctima. Las comunidades vivían con un miedo que no se atrevían a nombrar. Las víctimas muchas veces eran personas sin mucha defensa. Caminaban solas a casa. Estaban en lugares que creían seguros. El asesino dejaba pocas pistas. Era como un fantasma. La policía parecía confundida. O peor, a veces como si no les importara. La gran extensión de la Ucrania rural se convirtió en su lugar de caza. Conocía el terreno. Sabía cómo pasar desapercibido. Entendía cómo vivían estas pequeñas comunidades. Serhiy Fedorovich Tkach nació el 15 de septiembre de 1952. Nació en Kiselevsk, en la región de Kemerovo, en la Rusia soviética. Los detalles de sus primeros años no son muy claros, como pasa con muchos criminales así. Buscamos cosas que se repiten, señales de alerta temprana. A veces están ahí, a veces están muy escondidas. Sirvió en el ejército soviético. Esta experiencia seguramente le dio un sentido de disciplina. También lo puso en contacto con el orden y la autoridad. Estas cosas pueden ser usadas para mal por una mente malvada. Después de su servicio militar, Tkach empezó a trabajar como policía. Trabajó como investigador de policía en la región de Kemerovo. Esta es una parte muy importante de su historia. Su tiempo como oficial le enseñó cómo investigar. Aprendió cómo piensa la policía. Entendió cómo se recogen las pruebas. Sabía cómo se revisaban los lugares donde ocurría un crimen. Este conocimiento se convertiría después en su arma más poderosa. Vio cómo funcionaba todo desde adentro. El trabajo de Tkach como policía no era solo un trabajo, era un escudo, era un disfraz. Le permitía moverse sintiéndose con autoridad. La gente confiaba en los policías. Los veían como protectores. Tkach usó esta confianza de manera muy astuta. Entendía cómo funcionaba eso en la mente de las personas. Sabía cómo parecer que quería ayudar. Sabía cómo hacer que sus posibles víctimas bajaran la guardia. Su placa de policía le daba permiso para entrar a lugares. Hacía que la gente le creyera. Esto lo hacía mucho más peligroso que un criminal común. Conocía muy bien los modos de trabajar de la policía. Sabía cómo no dejar huellas digitales. Entendía cómo ensuciar el lugar del crimen. O, mejor dicho, cómo dejarlo de forma que confundiera a los investigadores. Sabía qué tipo de pruebas eran las más importantes. Y sabía cómo asegurarse de que esas pruebas fueran difíciles de encontrar. Serhiy Tkach no mataba al azar. Había un plan en su locura. Sus víctimas principales eran mujeres jóvenes y niñas. Muchas veces tenían entre 8 y 18 años. Las atacaba cuando estaban más indefensas, caminando solas, en lugares apartados, cerca de las vías del tren o edificios abandonados. Sabía dónde encontrar víctimas con poco riesgo de que alguien lo viera. Era un cazador paciente. Acechaba a sus víctimas. Aprendía lo que hacían todos los días. Esta planeación cuidadosa hacía más difícil que lo atraparan en el momento. Sus ataques eran muy crueles. Normalmente, las víctimas eran violadas y luego estranguladas. Muchas veces usaba la propia ropa de ellas para estrangularlas. Este detalle es importante. Muestra que era muy frío y no sentía nada. También muestra que quería controlar todo en el crimen. Dejaba pocas pruebas para los forenses, o dejaba pruebas que confundían. Su experiencia en temas forenses le sirvió mucho aquí. Sabía qué tocar y qué no tocar. Una de las cosas más tristes de la historia de Tkach
es que hombres inocentes fueron culpados injustamente. Mientras Tkach andaba libre, la policía tenía mucha presión. Necesitaban resolver estos crímenes horribles. Necesitaban mostrar que estaban haciendo algo. Esta presión llevó a errores judiciales terribles. Al menos 15 hombres inocentes fueron arrestados y culpados por asesinatos que Tkach cometió. Este es un número impresionante. Muestra un sistema de justicia con muchos problemas. Estos hombres perdieron años de su vida. A algunos los interrogaron de forma muy dura. Estas condenas injustas no fueron simples errores. Muchas veces incluyeron confesiones forzadas, maltrato físico, sufrimiento mental. Los acusados muchas veces eran personas fáciles de lastimar. No tenían dinero ni ayuda. No tenían abogados importantes que los defendieran. Una vez que la policía se enfocaba en un sospechoso, era difícil que vieran otras opciones. Tkach, el verdadero asesino, seguía libre. Seguramente sabía de estos arrestos. Eso debió hacerlo sentir más poderoso e intocable. Vio cómo el sistema se destruía solo. Por más de 2 décadas, Serhiy Tkach logró no ser atrapado. Era un fantasma en el sistema. Pero ningún asesino puede esconderse para siempre. Los pequeños errores se van juntando. Empiezan a verse cosas que se repiten, aunque sean pequeñas. La gran cantidad de víctimas al final empezó a señalar que era un solo criminal muy activo. Los investigadores, aunque tenían problemas entre diferentes zonas y usaban métodos con fallas, empezaron a sospechar que había un asesino en serie suelto. Pero el perfil del asesino era difícil de definir. Se estaba escondiendo a la vista de todos. Su pasado como policía era su mejor defensa. El momento clave llegó en agosto de 2005. Al principio no fue un gran trabajo de detective. Fue casi algo común y corriente. Tkach fue a una fiesta de niños en su pueblo de Pologi. Lo vieron hablando con una niña. Más tarde esa niña fue encontrada muerta. Los testigos se acordaron de Tkach. Se acordaron de que había estado con la víctima. Esta fue una conexión muy importante. Lo ponía con una víctima poco antes de que muriera. Este era el hilo del que los investigadores necesitaban jalar. La policía local empezó a investigar a Tkach más de cerca. Una vez que Serhiy Tkach estuvo arrestado, su mentira empezó a caerse. Empezó a hablar, y no paró. Confesó sus crímenes. No solo el asesinato reciente por el que lo arrestaron. Confesó docenas de asesinatos. Dijo que había tenido más de 100 víctimas. Este número era terrible. Era casi imposible de creer. Los investigadores habían sospechado de un asesino en serie. Pero lo que Tkach describió era peor de lo que se imaginaban. Dio detalles. Los llevó a los lugares donde enterró a las víctimas. Contó las cosas con una claridad que daba miedo. Su juicio empezó en 2007. Fue algo muy sonado en los medios de Ucrania. En el juicio se escucharon testimonios horribles. Tkach mismo era una presencia extraña. A veces estaba tranquilo, a veces presumido. Parecía disfrutar la atención. Describió sus métodos, habló de sus víctimas, mostró poco arrepentimiento. Serhiy Tkach no era un asesino desesperado y desorganizado. Era ordenado en lo que hacía. Era calculador. Mostraba muchas características de un psicópata organizado. Su principal razón para hacerlo parecía ser el sadismo sexual y una necesidad muy grande de poder y control. El acto de acechar, secuestrar, violar y asesinar a sus víctimas le daba una sensación de ser superior. Controlaba sus vidas, controlaba sus muertes. Esto es algo común que motiva a muchos agresores sexuales en serie. La violencia en sí es menos importante que el sentimiento de poder absoluto. Su falta de capacidad para entender a los demás era muy grande. Hablaba de sus víctimas sin mostrar sentimientos, como si fueran objetos. No seres humanos con vidas y familias. Este vacío de emociones es una señal clara de la psicopatía. No podía sentir su dolor. No podía entender su sufrimiento. Solo le importaban sus propios deseos.
su propia satisfacción. No mostró arrepentimiento por lo que hizo. Incluso cuando confesaba, parecía más bien que presumía. Una forma de vivir otra vez sus crímenes. El caso de Serhit Kach es más que solo la historia de un asesino en serie con muchas víctimas. Es una acusación terrible de fallas en el sistema. Muestra problemas graves en la policía y en la justicia, especialmente en esa época en Ucrania. La falta de trabajo en equipo entre la policía de diferentes regiones permitió que Tkach actuara en varias zonas sin que sus crímenes se conectaran rápido. Esta falta de unión es un problema común que los asesinos en serie aprovechan. Es muy importante que haya mejor comunicación y bases de datos centrales. Faltaban. Las condenas injustas son un recordatorio claro de los peligros de enfocarse en una sola idea y de la gran presión por cerrar casos muy sonados. Cuando se encarcela a gente inocente, el verdadero culpable sigue libre para continuar con sus maldades. Esto no solo destruye la vida de los acusados injustamente, sino que también hace más largo el sufrimiento de las familias de las víctimas y de la comunidad. La habilidad de Tkach de ver a otros pagar por sus crímenes debió hacerlo sentir más valiente. Le mostró que el sistema podía fallar. Le mostró que él podía ganar. Esto exige que se revise y se mejore con mucho cuidado cómo se investiga y se acusa. La historia de Tkach también muestra los peligros escondidos que puede haber en la sociedad. Era un oficial de policía, una figura de autoridad, alguien que juró proteger. Esta doble cara es aterradora. Deja claro que los monstruos no siempre parecen monstruos. Pueden ser vecinos, pueden ser compañeros de trabajo.